hablaremos de una patología derivada de la maduración pulmonar. La fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria o de la enfermedad de membrana hialina, como se le conoció anteriormente, que es un cuadro respiratorio agudo que se presenta en los neonatos pretérmino. Los neonatos pretérmino son aquellos bebés que nacen antes de la semana 35 de gestación. Y principalmente se da o se presenta la patología en los neonatos pretérmino, aquellos que nacen antes de las 28 semanas de gestación. En esta patología, las características principales que encontramos son la inmadurez del pulmón como tal, el déficit de surfactante pulmonar, los alvéolos incapaces de insuflarse o de tener una correcta aireación y el intercambio gaseoso ineficaz. Comienza a producirse entre la semana 24 y 28 este surfactante pulmonar tan importante, y los alvéolos maduran y completan como tal sus funciones en la semana 36. Es por esto que esta patología se presenta más que todo en los neonatos de menos de 28 semanas de gestación. Los neonatos a partir de las 25 semanas o más de 30 semanas de gestación usualmente tienden a tener una patología similar, más no la de membrana hialina. El surfactante es un complejo de fosfolípidos y proteínas de consistencia líquida acuosa que recubre la capa interna de los alvéolos, ayudando a amortiguar o a atenuar y disminuir la tensión superficial que tiene el alvéolo, formando una capa que separa la fase acuosa de la fase de aire que tiene el alvéolo. Simultáneamente, el surfactante pulmonar va a generar una barrera contra los patógenos o microorganismos que puedan ingresar con este aire, y va a funcionar como un estabilizador de la estructura del alvéolo para que éste pueda tener la función de expandirse al insuflarse y de contraerse sin una mayor resistencia. El surfactante es producido por los neumocitos tipo 2. Estas células son las encargadas de la síntesis del surfactante. Cuando el neonato tiene menos de 28 semanas de gestación, usualmente estas células no han madurado, es decir, que la generación o producción del surfactante es deficiente o insuficiente. El surfactante pulmonar crea una capa entre la interfase de aire-agua, la cual permite que el alvéolo se contraiga y se pueda insuflar sin mayor resistencia. Cuando no es esta capa que realiza el surfactante, el alvéolo tiende a colapsar. Entonces hay una fuga de líquido que va a ser producto de la inflamación, del proceso inflamatorio que los macrófagos que se encuentran en los alvéolos van a hacer un daño epitelial y endotelial en este alvéolo, y el alvéolo va a llenarse de líquido y posteriormente formar la membrana hialina. Al formarse esa membrana y no tener como un mecanismo para generar esta barrera, el alvéolo va a colapsar. Esto es producto de la fuga de líquidos que va a producir el proceso inflamatorio activado por los macrófagos que se encuentran en el alvéolo. Esta fuga de líquidos va a causar un daño endotelial y epitelial, haciendo que el alvéolo colapse y que este bebé prematuro, que morfológicamente es inmaduro, tenga que hacer un mayor esfuerzo para poder respirar e insuflar sus pulmones. Ese esfuerzo no va a poder ser sostenido en el tiempo debido a que el neonato es inmaduro y no tiene la fuerza o la capacidad para realizar este esfuerzo. Entre los signos y síntomas tenemos el tiraje intercostal. Esto se da debido a que el neonato está haciendo un esfuerzo adicional para poder insuflar sus pulmones. Aleteo nasal, porque está tratando de captar con su nariz la mayor cantidad de aire posible. Disnea, que es la dificultad para respirar, que se acompaña de estos otros dos síntomas, y en consecuencia, por todas estas cosas que ya hemos visto,
se produce una acidosis respiratoria en la cual se va a producir una hipercapnia, que es el mantenimiento de ese dióxido de carbono, porque no se está dando un efectivo intercambio gaseoso en el que podamos expulsar el dióxido de carbono, y se va a presentar una hipoxia que genera una cianosis. La hipoxia es niveles bajos de oxígeno que presenta en el neonato la cianosis, que es ese color azulado que nos indica que efectivamente la perfusión de oxígeno no está siendo adecuada. Esto puede causar edema inflamatorio pulmonar debido a la icterectasia. La icterectasia es el ingreso del líquido a los alveolos que va a producir un colapso pulmonar. Los principales factores de riesgo tenemos a los gestantes con diabetes mellitus, la eritroblastosis fetal y a los neonatos menores de 32 semanas de gestación. Estos son los principales factores de riesgo que pueden afectar y conllevar a que se presente la patología.